Muy buenas tardes, amigos, allá en España, Manuel. Pues aquí en México estamos en mitad de la sesión y bueno, la verdad es que muy contentos de tener a nuestro invitado de lujo. Vamos a platicar un poco sobre temas económicos y cómo está afectando, cómo afectaría pues a la economía mexicana los datos de Estados Unidos. Y está con nosotros Alexis Milo. Él es economista y bueno, pues director de la consultoría Teleconomics. Mil gracias por estar aquí en Visión Global, mi querido Al Alexis. contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Oye, Alexis, pues precisamente estábamos viendo el día de ayer los datos precisamente del crecimiento del PIB de Estados Unidos. ¿Cómo está afectando o cómo pudiera llegar a afectar estos datos la economía mexicana? Mira, te diría que hay dos elementos importantes. En primer lugar, se esperaba un crecimiento positivo de 1.1% a tasa trimestral anualizada en el primer trimestre de 2022. En lugar de ser 1.1%, es decir, un crecimiento modesto, pero al fin y al cabo positivo, la economía de Estados Unidos cayó 1.4% a tasa trimestral anualizada en estos primeros 3 meses de 2022. Obviamente, esto es una sorpresa muy negativa que, en primer lugar, sugiere que la economía mexicana, por lo tanto, pudiera crecer mucho menos que lo esperado en este año. A pesar de que las expectativas de crecimiento ya estaban bajas, pues podría esto incluso llevar una revisión a la baja. No olvidemos que salió, de hecho, esta misma semana el dato de crecimiento de febrero, donde ya viene una caída fuerte, digamos, de la manufactura, es decir, las exportaciones no se están recuperando. Y entonces, si aparte de eso la economía de Estados Unidos se está contrayendo, pues entonces es posible que las manufacturas en México, que las exportaciones manufactureras se recuperaran todavía menos. Eso es una primera consideración. La segunda es probablemente más importante, pero tiene más que ver con el mediano plazo. Y es que esto aumenta severamente las probabilidades de que Estados Unidos entre en una recesión. Como tú sabes, se ha venido discutiendo de manera creciente que Estados Unidos está en riesgo de entrar en una recesión. Eh, y obviamente, pues esos riesgos estaban ahí, pero esto obviamente aumenta esas posibilidades. Y si Estados Unidos, si la economía de Estados Unidos entra en una recesión, pues ahí sí tendríamos un problema todavía más grave de crecimiento en México y obviamente en todo el mundo. Entonces, te diría que hay esas dos lecturas de este dato de crecimiento del PIB para Estados Unidos del primer trimestre. Uno es que probablemente la economía mexicana crezca menos de lo esperado este año, y en segundo lugar, aumenta los riesgos de una recesión en Estados Unidos con todo lo que esto tiene para el mediano plazo. Alexis, la parte, sobre todo la semana pasada se dieron a conocer los datos de las remesas. ¿Afectaría en algún momento el ingreso de las remesas aquí en México? En cierto modo, sí, porque habrá que ver cuál es la composición de la caída del PIB. Este es un dato preliminar. Como tú sabes, Estados Unidos anuncia primero un dato preliminar y luego lo refina y anuncia un dato final. Habrá que ver cómo cambia esto y cómo queda la composición final. Las remesas están muy vinculadas a dos sectores en Estados Unidos, el sector construcción y el sector agrícola. Y habrá que ver cómo vienen esos dos sectores. Lo que se antoja es que si la economía de Estados Unidos no está creciendo o está creciendo poco, la construcción se caiga y quizá la parte agrícola sea un poco más resiliente. Sin embargo, esto evidentemente va a tener un impacto negativo sobre las remesas. Y hay otro factor, y es que, pero esto lo pongo aquí como una duda, lo pongo sobre la mesa como una duda, y es que el gobierno de Estados Unidos está, o este año se espera que retire el estímulo fiscal, y mucho de lo que le ayudó a las remesas en estos últimos 2 años, es decir, durante la pandemia, pues ha sido precisamente el impulso fiscal en Estados Unidos. Si el gobierno lo empieza a retirar, probablemente esto afecte a las remesas. Entonces, la posición fiscal de Estados Unidos, combinada con un bajo crecimiento, que podría estar, digamos, en buena medida explicado por la construcción, pues eso sí puede tener un impacto negativo sobre las remesas. Ahora, las remesas fueron 51,000 millones de dólares en 2021. Estamos en una base relativamente alta. Entonces, pues aunque se cayeran en unos 10,000, 12,000 millones de dólares
y regresáramos a los niveles más normales, sigue siendo un nivel de remesas más o menos bueno, pero obviamente pues un bajón respecto a lo que vimos el año pasado, que fueron niveles récord. Alexis, y bueno, con todo este tema de las remesas de doble dígito, entiendo que han crecido, pues vaya, ese ingreso se utiliza para inversión de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas, etcétera. Hoy por hoy se dieron a conocer, bueno, más bien el día de ayer se dieron a conocer los datos de desempleo aquí en México. ¿Cómo estamos en estos datos? ¿Cómo los podemos apreciar? Y vaya, ¿qué se está haciendo precisamente con parte de la inversión que se está teniendo precisamente de estas remesas? ¿Se ha logrado mayor empleo? Mira, salió la cifra de desempleo, como tú bien mencionas, la tasa de desocupación con base en la encuesta nacional de ocupación, y lo que sabemos es que la tasa de desempleo se ubicó en 3%. Esto es una buena noticia porque hace un año, es decir, en marzo del 2021, esta tasa estaba en alrededor de 3.9%. Y si consideramos esta caída en el desempleo en un contexto en el cual más gente está buscando trabajo, porque la famosa tasa de participación que mide la proporción de la población que está buscando un empleo, entonces, pues una caída en el desempleo en un contexto en que la tasa de participación está aumentando, pues es una buena noticia. Ahora, hay que poner esto en contexto o hay que ver la composición de esta recuperación. Mucho de esta recuperación es debido a que la gente está regresando a empleos, pero sobre todo a empleos informales. Cuando tú ves la tasa de ocupación ha subido, pero si ves el crecimiento del empleo formal, que lo medimos a través de los trabajadores afiliados al IMSS, pues ese crecimiento no ha sido tan grande, ¿sí? Lo cual quiere decir que esta recuperación en el empleo está muy sesgada, y es algo que hemos visto en todo este proceso de salir de la pandemia, está muy sesgada hacia actividades informales. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Te diría que son dos consideraciones. Una es que pues, el empleo informal es un empleo por lo general con menores índices de productividad, es por lo general son empleos que tienen poco efecto multiplicador sobre la economía, porque por lo general son personas de menor ingreso, son personas sin acceso al mercado de crédito, son personas con un nivel de consumo menor, etc. Entonces te diría que esa es una primera consideración, que no, el impacto de esta recuperación en el empleo sobre el consumo no es tan grande. Y el segundo impacto que todo esto tiene, pues es que en la medida en que se siga recuperando la tasa o la participación, el empleo en la economía en los sectores informales, pues lo que vamos a ver es que realmente la masa salarial en la economía en su conjunto, pues no crece, ¿no? Y que además, pues todo esto no necesariamente va a representar una recuperación sólida del mercado laboral. Por eso es que lo que vemos en México típicamente es tasas de desempleo o de desocupación relativamente bajas y tasas de subempleo o subocupación relativamente altas, ¿sí? Porque mucha gente, digo, sobre todo a nuestros amigos que nos escuchan en España, por ejemplo, hay un sistema importante de subsidio al desempleo. Entonces, aquel que no tiene empleo entra en las cifras de desempleo o de paro, como le dicen allá, y entonces esa cifra de desempleo, que muchas veces ha sido alta, de doble dígito en España, refleja verdaderamente la proporción de la gente que está desocupada. En México no, porque en México no tenemos seguro de desempleo. Entonces, pues la gente que no consigue un empleo, es decir, ese 3%, pues una parte sí logró conseguir un empleo, pero realmente es un empleo menor a sus capacidades, menor a sus potencialidades, y entra en lo que aquí en México conocemos como la tasa de subempleo. La tasa de subempleo, que anda alrededor de 8 o 9%, cuando la sumamos al 3%, que es justamente el dato que se dio a conocer recientemente de la tasa de desocupación, pues andamos alrededor de un 12-13%,
que eso sí sería una mejor medida, digamos, del nivel de paro o paro parcial que tenemos en México. Entonces, yo lo pondría en contexto, Ricardo. Sí tenemos una mejoría en el mercado laboral, pero mucho ha estado sesgado al mercado informal. El mercado informal, digamos, absorbe, pero en menor medida, las capacidades y la productividad de la gente, y eso, pues, obviamente quiere decir que la recuperación en el mercado laboral pues no es lo que parece, ¿no? Para nuestros amigos que digan, pues una tasa de 3% ya la quisiéramos acá en España para un ratito, pues realmente no, porque como te decía hace un momento, es un poco engañoso porque tienes que considerar la parte de la población que está subempleada, ¿no? Entonces, pues es así un poco la manera de leer los datos, en mi opinión. Alexis, pues muchas gracias de verdad por darnos esta luz que muchas veces pues tenemos el dato, pero no sabemos entenderlo muy bien. Qué bueno que nos ejemplificas aquí. Y bueno, también preguntarte, ¿cuáles son los sectores que han estado precisamente pues beneficiados, los que han tenido mayor empleabilidad? Y entiendo que la parte de servicios ha estado muy castigada. ¿Cómo estamos en ese aspecto aquí en México, Alexis? Pues mira, qué bueno que lo mencionas, porque también para poner en contexto todo lo que dije, mucho de por qué se han recuperado las actividades informales, pues es porque son, por definición, actividades no reguladas, ¿no? Entonces, quien vende comida en la calle, quien lava autos en la calle, pues se puede salir a vender comida y a lavar autos porque realmente no son actividades reguladas, no son actividades en donde la autoridad tenga que participar. Ahora, la única medida que tenemos, Ricardo, para tratar de entender un poco qué sectores han sido pues, más castigados o se están recuperando más rápido, es en el empleo formal, medido a través de los trabajadores afiliados a la seguridad social. Y ahí lo que vemos es que los sectores vinculados a los servicios, sobre todo a los servicios que dependen de interacción humana, pues fueron y siguen siendo los más castigados. Así, por ejemplo, el empleo en el sector turístico, en el sector de restaurantes, por poner un ejemplo, pues sigue estando 20% abajo de los niveles pre-COVID, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, ¿no? Sin embargo, hay otros servicios, como por ejemplo la industria o la industria manufacturera, o por ejemplo los servicios financieros, es decir, otras actividades que a pesar de ser servicios o bien actividad industrial, no dependen tanto de la interacción humana, pues esos, digamos, se recuperaron más rápido durante la pospandemia y algunos de ellos ya están en niveles incluso superiores antes de que llegara el COVID. Pero te diría que esos sectores más castigados siguen siendo los servicios vinculados o que requieren la interacción humana, como los restaurantes, el entretenimiento, etcétera. Alexis, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global. De verdad que muy nutrida toda la información que nos dan, sobre todo pues para tomar decisiones de negocio pues ver la realidad de la economía aquí en México. Alexis Milio, director de Teleconomics, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Nos vemos próximamente. Manuel, nos vemos el día lunes. Excelente fin de semana.